Al hablarle de discipulado le estamos hablando de nuestras generaciones futuras. ¿Usted nunca se preguntó en manos de quién va a quedar la iglesia del Señor? Porque los pastores también, y como todos, vamos poniéndonos viejitos. Y hay generaciones que están saliendo y son las que van a conducir a futuro. Pero ¿cómo lo van a hacer? Por eso es tan importante lo que el discipulado nos enseña, que el discipulado es una misión. Así que yo en esta mañana quiero decirle que el discipulado, cuando te dicen tenés que ser discípulo, hay que hacer discípulo, ¿qué nos está diciendo el Señor? Tenés que llevar a cabo una misión. Mateo 28, y vamos a comenzar con esa palabra que seguramente ya la hablamos, inclusive una palabra recontra conocida, pero que tiene muchísimo para enseñarnos. Así que hoy nos vamos a centrar exclusivamente en eso, como el discipulado, como una verdadera misión. Y vaya si no es una verdadera misión. Miren lo que decía el Señor. Mateo 28, 19 y 20. Dice, por tanto id, ¿lo tienen todos? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí la promesa. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La promesa viene como consecuencia de cumplir un mandato. Y no es cualquier mandato. Acá nos está mandando a hablar el mensaje del Evangelio. No cualquier mensaje, es el mensaje de los mensajes. O sea que para hacer misión, por eso yo les decía el otro día, la misión es fundamental y tiene que ser el centro en la iglesia local. Justamente nos llamamos iglesia del centro, ¿no? Pero tiene que ser el centro de la misión. ¿De quién tiene que ser? La iglesia local. Fíjense en una cosa, si leemos el versículo 18, porque es muy importante lo que nos dice ahí, porque fíjense en que el 19 comienza diciendo, por tanto, y cuando la palabra de Dios dice por tanto es porque está enganchando algo que vienen diciendo anteriormente. En otras versiones dice pues, y continúa, dice, por lo tanto, por lo que yo les vengo diciendo. ¿Y qué venía diciendo el Señor? Miren lo que decía. Versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y es lo que hablaba el hermano al principio cuando coordinaba. Qué importante que es la autoridad. ¿Saben por qué? Porque justamente esa palabra potestad, y yo siempre, van a ver de que nos remitimos en el idioma griego. ¿Por qué? Porque es el idioma en el que ha sido traducida la Biblia y eso nos va a ayudar a tener un panorama mucho más claro de lo que nos está diciendo la palabra. La palabra potestad se traduce con la palabra griega exousia. Exousia. ¿Sabe lo que significa exousia? Significa autoridad. Pero no cualquier autoridad, sino que es una autoridad que no tiene límites. Es una autoridad sin límites. Por eso que es importante tener esa autoridad. ¿Y quién tenía esa autoridad? Esa autoridad dice que le fue concedida a nuestro Señor Jesucristo. Dice Filipenses 2:8, nos dice que Él, con toda obediencia y con obediencia hasta muerte de cruz, dice que Él cumplió una misión. Y por lo tanto dice que su nombre fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio un nombre que es nombre sobre todo nombre, para que delante de Él toda rodilla se doble, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, de los que están debajo de la tierra. Así que mire esa autoridad. Por eso la palabra exousia no solo significa autoridad, sino que tiene que ver con una autoridad sin límites. Entonces Jesús le decía, en base a eso que a mí se me ha sido concedido, en base a eso yo les encomiendo esta comisión. Así que por lo tanto vayan, entre comillas, vayan tranquilos, porque en otra oportunidad el Señor nos dice, yo a ustedes los envío como ovejas en medio de lobos. Yo los envío en medio de lobos, o sea, y los lobos representan peligro, ¿no? Para las ovejitas. Pero sin embargo Él nos dice que por esa autoridad sin límite, Él nos envía. ¿Y qué nos dice entonces? Nos da una orden. Y es sencilla la orden, porque de repente escuchamos que dice, vayan, por tanto, id. Y esa palabra id está en un modo imperativo, es decir, es una orden, o sea, no es una opción para la iglesia. Vayan.
es un imperativo, es una orden. ¿Qué es lo que nos toca entonces a nosotros? Nosotros tenemos la responsabilidad de hacer discípulos. Dios tiene su responsabilidad, que Él es el que convierte a las personas. Él es el que convierte el corazón de las personas. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Él convence. Él trae convicción de pecado, dice la palabra, de justicia, de juicio. A nosotros nos toca la responsabilidad de ir y hacer discípulos. Entonces, esta tarea del discipulado es una tarea, y es una tarea que requiere muchísimo esfuerzo, mucho sacrificio. ¿Saben por qué? Porque tiene que ver con la idea de educar a un niño, a un bebé recién nacido. Y yo creo que los que son papás, y no solo los que son papás, los que son hijos saben también, porque yo como hijo sé la tarea que ha sido y que ha sido de parte de mis padres al criarme a mí, y la que tiene un papá al criar un hijo. ¿Por qué? Porque le tiene que enseñar desde chiquitito, desde lo que come, aprender a leer, aprender a escribir, cuidarlo, protegerlo, enseñarle. Y antes quizás nosotros lo hacíamos desde el sentido en que nosotros nos manejábamos por costumbre que vienen familiares, por ciertas formas que tenemos pero hoy no lo hacemos de esa forma. Hoy tenemos una forma y tenemos un diseño que es bajado del cielo y que dice, así tienen que ser las cosas. Porque la palabra de Dios, ¿qué nos dice? Entonces, ¿por qué es difícil esa tarea? No es sencilla, porque justamente transmitir todas las cosas que Cristo ha mandado a que se nos enseñe y que enseñemos, no es fácil de transmitirla. De hecho, como les repito, Él nos puso en una misión en medio de lobos. Ya nos está diciendo que la cuestión es peligrosa. Pero a la vez nos dice, ¿cómo tenemos que hacerlo? Sean astutos como serpientes, sean sencillos como palomas. Y nos da instrucciones muy precisas de cómo tenemos que hacerlo. Entonces, ahora, fíjense en una cosa, seguimos avanzando en este texto tan importante. ¿Cuál es el alcance que tiene? ¿Hacia dónde vamos? Y la palabra es muy clara, dice, a todas las naciones. A todas las naciones. Una tarea muy difícil y que tiene que ser alcanzada y tiene que llegar a todas las naciones. La palabra utilizada para naciones, también una palabra griega, que es la palabra etnos. De allí es donde se deriva la palabra etnia. ¿Y qué es la palabra etnia? Tiene que ver con personas de diferentes lenguas, de diferentes razas. En otras palabras, Jesús, que Él nos estaba diciendo, vayan y hagan seguidores míos por todo el mundo, porque yo tengo autoridad, yo soy el Señor del universo, así que vayan y alcancen con mi forma, con mi estilo, hagan imitadores y seguidores míos por todo el mundo. No importa la lengua, no importa la geografía, no importa la raza, hay que llegar a todo el mundo. Ese es el alcance que tienen, hagan seguidores míos. Y llegamos al versículo 20, fíjense en el versículo 20, y ahí tenemos mucho para decir. El versículo 20 dice, porque a mí me surgió una pregunta, y es la pregunta que nos puede surgir a todos, ¿y qué les enseñamos a la gente? Cuando a la hora que pensamos y decimos, hay que discipular personas, tenemos que enseñar, y yo me pregunto, ¿y qué le enseñamos? Y la respuesta está ahí. Dice el versículo 20, enséñenle que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Yo el otro día les decía a la iglesia, pero ¿cómo puedo ser yo un discipulador si yo no soy discípulo? O sea, yo para enseñar algo tengo que enseñar algo que yo he aprendido y por ende estoy practicando. Entonces yo no puedo discipular a nadie si yo no soy discípulo primero. Por eso es importante la concepción de ser un discípulo, que yo entienda qué es lo que es ser un discípulo, qué significa. Entonces, ¿de dónde deriva la palabra enseñanza? Y acá nos va a traer un poquito más de claridad la palabra. La palabra enseñanza o ese enseñándoles, allí se utiliza la palabra griega didaskos. Didaskos. Y esa palabra, entre varios significados, significa, número 1, instruir. Así que, ¿cómo es el modo de hacer discípulos? ¿Qué es lo que decía el Señor? Vayan, hagan seguidores míos. Y el modo de hacerlo, ¿cuál va a ser? Instruyendo. Instrúyanla a las personas a que cumplan y obedezcan a todas las cosas que yo les mando. Ese es didasco, instruir.
De hecho, hay un proverbio muy conocido y que lo usamos mucho en la escuela bíblica: instruye al niño en su camino, que aunque fuere viejo, no se apartará de él. Y eso es para todo. Porque nosotros en la iglesia tenemos niños de 40 años, niños de 10 años, tenemos niños de 70 años. ¿Por qué? Porque en la fe un recién nacido es un bebé, es un niño que comienza a caminar y comienza a crecer. Entonces, ¿cómo es la forma de hacer discípulos que decía el Señor? Enseñándolo, instruyéndolo. Entonces, esa es una modalidad para hacer discipulado. Número 2, y acá viene un significado muy importante en lo que es ese enseñándoles, y que también tiene que ver con esta palabra didasco, que significa enseñar sistemáticamente. Enseñar sistemáticamente. ¿Qué significa eso? 1, 2, 3, 4. Así como decía un famoso entrenador, ¿no?, de fútbol, cuando le consultaban por el equipo: ¿cómo van a ser campeones o no? Sí, pero vamos paso a paso, ¿no? ¿Se acuerda el famoso paso a paso? Así es el discipulado, paso por paso. Por eso hay unas enseñanzas muy lindas que tratan los primeros rudimentos de la palabra, como lo es Vida Abundante, como lo presenta ese libro, el ABC del cristianismo. ¿Por qué? Porque eso es sistemático. A, B, C, D, eso es enseñanza sistemática. ¿Por qué? Porque cada tema en la Biblia, como por ejemplo lo que estamos abordando ahora, el discipulado, el ser un discípulo, son temas muy amplios, que uno nunca podría darlo en una sola clase, por decirlo, o en una reunión. Son temas que vamos a venir viéndolo y lo vamos a ir aprendiendo, y que inclusive nos va a llevar toda la vida, porque ser un discípulo te lleva toda la vida, porque tiene que ver con una tarea de perfeccionamiento en la vida del cristiano. ¿Qué es lo que perfeccionamos? Nosotros hemos recibido un espíritu. A mí me quedaba mucho lo que decía el hermano temprano, el espíritu, que es importante. ¿Por qué? Porque ese espíritu que ya mora en nosotros, ese es el espíritu que a través de la tarea del discipulado, ¿qué es lo que logramos nosotros? ¿O qué es lo que tenemos que alcanzar? Retener ese espíritu, contener ese espíritu dentro nuestro, mejorarlo y llevarlo a un nivel de excelencia al 100%. ¿Qué espíritu? Ese espíritu por el cual Jesús nació, vivió en la tierra, murió, resucitó y que ahora se impartió a cada uno de nosotros a través de su espíritu. Eso es discipulado. ¿Me entiende por qué el discipulado va más allá de 1 hora y media en que nos juntemos? Y que yo no digo que eso esté mal, al contrario, eso es parte del discipulado, de aprender una historia bíblica o ver cómo hacemos para evangelizar en las plazas o en lugares públicos. ¿Por qué? Porque el evangelio, insisto, tiene que ver con una transmisión de características que nosotros las llevamos a donde quiera que vamos. Y es donde eso va con nosotros. La palabra didasco es una palabra que además tiene la idea, marca la idea de una enseñanza que se corresponde con la persona de Jesucristo. O sea, tampoco no tiene que ver cualquier enseñanza. Acá la idea de la palabra es una palabra que tiene que ver con enseñanza sistemática, pero de todo aquello que sale de Jesucristo. Es decir, que nuestro mensaje, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser adecuado y conforme a lo que dice la palabra de Dios. No puedo largar un mensaje que sea conforme a lo que yo pienso o a lo que yo creo. Tiene que ser de lo que piensa nuestro Padre Celestial. No puede salir otra cosa, así que, y acá viene el llamado de atención para mí, principalmente, y para todos los que predican la palabra, para todos los que por ahí enseñamos, porque no, yo siempre digo esto, la gente piensa que la tarea ministerial tiene que ver con estar parado acá en un púlpito y con una Biblia y hablar a la iglesia. No, la tarea ministerial es lo que Dios ha puesto en cada uno de ustedes para que ustedes vayan y lo ejecuten desde el lugar donde les toca, a través de los dones, talentos, y todo lo que el Señor ha dado a su cuerpo y a lo que usted sabe que por el Espíritu Santo Dios los ha llamado. Entonces, todo lo que hagamos, ¿cómo tiene que ser? Conforme a la palabra de Dios. No puede moverse para un lado ni para otro lado. Por eso Jesús le decía, ¿cómo van a enseñar? ¿Cómo van a discipular?
con todas las cosas, enseñando que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Así que atención acá con pensamientos. Yo no voy en contra de los pensamientos ni los pensadores. Ha visto que está de moda ahora, salen muchas ideas y pensamientos, pero lo que menos sale es la palabra de Dios. O los motivadores. Están de moda los motivadores, ¿no? Que son los influencers motivadores. Y yo no estoy en contra, no quiero tampoco, no me voy a andar peleando con los motivadores ni con nadie. No estoy en contra, al contrario. Lo que yo quiero decirle es que todo lo que nosotros hablamos tiene que, si nuestro mensaje no está respaldado y no está fundado en la palabra de Dios, yo quiero decirle que eso lamentablemente no es el mensaje que Jesús nos mandó a enseñar. Así que si no enseñamos evangelio en su más pura esencia, es tiempo perdido. Amén. Entonces, ¿cómo tiene que ser? Sigamos con esto de la enseñanza sistemática. ¿Cómo es la enseñanza sistemática? Yo le decía, es como enseñar a un niño a leer, a escribir, ¿entienden? Entonces, por eso es una tarea que no es fácil, no es sencilla, requiere de mucho sacrificio y como yo siempre pienso y digo, es una tarea que requiere de una cuota altísima de sobrenaturalidad. ¿Por qué? Porque ahí se tiene que ver la mano de Dios. Pablo decía, yo cuando llegué a ustedes, ¿cómo llegué? Mi predicación no fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino ¿cómo fue? Fue con demostración del Espíritu y de poder. Bueno, así tiene que ser la palabra. Tiene que haber demostración del Espíritu y de poder. Y eso sucede cuando el Espíritu Santo a través de la palabra, comienza a producir cosas milagrosas en la vida de las personas. La palabra de Dios comienza a devolver valores a la gente que hoy no lo tiene. La palabra de Dios comienza a mostrarle un rumbo distinto a los jóvenes que hoy no lo conocen a Dios. La palabra de Dios puede cambiar la vida de una familia, de un pueblo, de una ciudad, de una nación. La palabra de Dios puede hacer volver a gobiernos corruptos, hacerlos volver en sí y empezar a caminar con dignidad. ¿Y eso se logra con qué? Con la palabra de Dios, no con nuestros propios pensamientos o las formas que nosotros tenemos. Por eso tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros hacemos esto y lo vamos haciendo conforme a lo que dice la palabra de Dios? Lo que vamos haciendo a través del discipulado es reproduciendo con calidad. Me encanta esa palabra, reproducir con calidad. ¿Sabe por qué? Porque hay discípulos y hay discípulos. El Señor tenía discípulos de todo tipo, porque no eran solamente 12. Había muchos discípulos y había muchos que hasta pensaban mal del maestro y había muchos que hasta inclusive por cuestiones que enseñaba Jesús se fueron y dejaron de seguirlo, dice la palabra. Inclusive Jesús en un momento los confronta y le dice, ¿y ahora ustedes qué van a hacer? ¿Se van a ir también? Por lo que le estoy diciendo. Porque sabe una cosa, la palabra de verdad nos confronta y nos pone en una situación muy incómoda. La palabra de Dios cuando sale de forma genuina y en su máxima expresión como manda el Señor, te trae problemas. Pero no importa, porque Él dijo, bienaventurados son cuando por mi causa, por mi verdad, sean vituperados, sean perseguidos. Pero la palabra de Dios tiene que salir así porque es un mandato, no es una opción. Entonces, yo le decía, ¿qué enseñamos? ¿Qué es lo que se nos pide enseñar? Jesús dice que guarden, y esa palabra es clave también, y es muy reveladora cuando nosotros la vemos en profundidad. ¿Qué es guardar? Todos tenemos la idea que es cuidar, atesorar, ¿no es cierto? Lo que se nos da, eso es guardar, y está bien. Pero ¿saben que hay una palabra que es la palabra tereos en el griego? Tereos, y tiene dos significados. Número uno, la palabra tereos es obedecer. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo Jesús? Por tanto, vayan, hagan seguidores míos, hagan imitadores míos y enséñenle, instruyanlo sistemáticamente ¿a qué? A obedecer todas las cosas que yo les he mandado. Miren cómo comienza a aclararse, ¿no? La palabra, ¿no? Cuando uno se va metiendo, como decía el Señor, comenzamos a escudriñar y a estudiar un poquito la palabra de Dios. Pero no solo es obedecer, esa palabra tiene otro significado que es muy importante, que es la palabra conservar. Y esa palabra conservar da la idea de permanencia, de permanecer en la práctica de una enseñanza.
Lo traducimos al texto entonces. Por tanto, id y haced, seguidores míos, imitadores míos, enseñándoles de forma sistemática a permanecer en la práctica de mis enseñanzas. Eso estaba pidiendo el Señor. Y eso es lo que nos está pidiendo ahora. Y saben que todas esas cosas, ¿cómo se logra? Insistiendo. Segunda de Timoteo 4:2. Segunda de Timoteo 4:2, ¿lo podemos leer? Desde el 1, mire, lo leemos. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y leemos el 3, que es lo que comentábamos recién, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y se va a amontonar maestros conforme a lo que la gente quiere escuchar. Y cuando la gente escucha lo que les gusta, se sienten bien. Por eso yo en algún tiempo enseñando acerca del crecimiento hablábamos de los abuelos. ¿Qué es lo que hace el abuelo con los nietos? Generalmente le da todo lo que los padres por ahí hacen la tarea de tratar de mantener el orden. Viene el abuelo, déjalo, y viene y le da, ¿qué es lo que le da el abuelo a los nietos? Y le da la golosina que por ahí nosotros no le queremos dar. Y por ahí la mamá y los papás dicen, no, pero ¿por qué le da papá eso si yo no quiero darle? Y viene, pero una vez, y el abuelo viene. Bueno, en la fe pasa lo mismo. La gente quiere la golosina que a ellos les guste. Quieren escuchar lo que sus oídos quieren escuchar. Eso es lo que está diciendo la palabra. Vendrán tiempos en donde la sana doctrina de la fe no va a ser impartida a la gente. De hecho, no va a querer oírla. Y nosotros, gracias a Dios, estamos viviendo un tiempo en donde todavía podemos hablarla. Así que yo les insto, así como dice acá la palabra, que hagamos eso. ¿Sí? Pablo le decía a Timoteo que inste a tiempo y fuera de tiempo. Entre las cosas que le pedía, que redarguya, que reprenda, que exhorte. Y todo eso se logra aprendiendo todas las cosas que el Señor nos ha mandado. ¿Y qué es lo que el Señor nos ha mandado? Así, leyendo así de pronto anoche, vi entre tantas cosas que el Señor nos enseñó, una palabra que me llegó muy profundamente, Hechos 2. Miren lo que dice Hechos 2. Hechos 2:41. Dice así, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿Y qué es lo que hacían? Miren, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí ya tienen, miren todas las cosas que el Señor nos encargó. Perseverar en la doctrina de los apóstoles, partimiento del pan, comunión unos con otros, oración. ¿Hacemos eso? Bueno, esas son las cosas que Dios nos ha mandado. Haciendo esas cosas, dice que quédense tranquilos, que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Porque a veces nosotros tomamos la promesa, pero no vemos lo que Él demanda. Y acá lo que estamos viendo es la gran comisión. Estamos viendo un mandato que con toda autoridad que tiene el Padre de los padres, el Señor de señores, el Rey de reyes, nos está encomendando. Entonces, siguiendo con esto de la enseñanza, ¿cuál sería nuestro deber? Y como decíamos recién, tenemos que hacer todo lo que Él nos pide que hagamos. Que desde el lugar de donde a nosotros nos toca, como verdaderos seguidores de Cristo, ya sea pastores, líderes de jóvenes, los que trabajan con niños, los que trabajan con mujeres, los que trabajan con varones, los que trabajan con personas, porque en realidad lo que hacemos es trabajar con personas, cumplamos con lo que el Señor nos está pidiendo. Que todo lo que salga de parte de nuestra boca, que no sea otra cosa más que palabra de Dios.
¿Cómo tiene que ser tu mensaje? Tu mensaje tiene que ser fundamentado y respaldado en lo que Dios enseña. Tenemos que insistir enseñando sistemáticamente a obedecer. Pero eso no lo podemos hacer si todavía yo no lo hago. ¿Me entiende? Tenemos que permanecer en la palabra. Jesús insistía mucho en esto. Él decía a los que habían creído en Él: ustedes creyeron en mí, perfecto. Ahora, ¿saben lo que tienen que hacer? Permanezcan en mi palabra. Porque si permanecen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos. Verdaderamente mis discípulos. ¿Cómo se hace entonces? Permaneciendo en la práctica de sus enseñanzas. ¿Qué hay que hacer? Hay que guardar entonces. Hay que guardar la palabra. ¿Y qué significa guardar la palabra? Cada punto, cada coma, cada cosa que dice la palabra, no añadiendo nada, no sacando nada, porque a veces nosotros le sacamos, esto no lo digamos porque para que la gente no se escandalice, ¿no? Y es lo que el Señor nos mandó a hablar. Pero a la vez Él nos está pidiendo: sean astutos como serpientes. No es que vamos a estar haciendo y tirándola y sí, a veces llegando hasta a asustar a la gente. No, porque la serpiente es astuta y es una virtud que el Señor nos pide, que nosotros seamos astutos. En el buen sentido de la palabra, tenemos que picar cuando sea necesario. Yo aprendí algo anoche. Me compartía un hermano, me decía: ¿sabes que la serpiente tiene una cierta cantidad de veneno? Y por eso será que el Señor nos decía que tenemos que tener esa virtud, porque para defenderse, ¿qué es lo que hace la serpiente? Pica y larga el veneno, y no es que tiene más reserva, demasiada reserva. Entonces tiene que ser certera. Nosotros tenemos que ser certeros a la hora de picar, entre comillas. No sé si queda bien esa palabra, pero por lo menos cuando lanzamos la palabra, tenemos que ser astutos como esa serpiente. Pero a la vez saber que hay un peligro en el que estamos inmersos, porque ahí salimos a la calle y estamos llenos de lobos, y en todos lados. Entonces, esa es la tarea que el Señor nos encomienda. No solo predicar. ¿Qué vamos a predicar? No solo lo que de un solo tema, no solo lo que a mí me guste. De hecho, lo que a mí me gusta es lo que menos importa en los diseños de Dios. Porque nunca se olvide que usted ha sido llamado con propósitos suyos, no los de usted. Por eso es que no te podemos combinar ni mezclar asuntos personales, sino que no combinarlos, sino que todos nuestros asuntos personales a la hora de entender el discipulado tienen que ser absorbidos por esta tarea milagrosa que es la tarea de perfeccionamiento en las cosas de Dios. O sea, nosotros no vivimos nuestra vida con Cristo y además tengo una familia. Yo tengo a Cristo, voy a la iglesia y además tengo un trabajo. Tengo a Cristo y además estudio en la universidad. No, sino que toda esa tarea en el discipulado tienen que ser absorbidas dentro de la vida en Cristo. Por eso es que el discipulado es un concepto espiritual que absorbe las 24 horas del día. No es que yo separo mi vida y si tengo tiempo voy a la iglesia. Hasta miren, es una cuestión cultural el entender el discipulado. ¿Saben cómo era un discípulo en la costumbre judía? Cuando un hijo de una familia judía era llamado por un maestro rabí, miren el pensamiento y la cultura de ellos. Esta familia daba por hecho de que a ese hijo ya lo habían perdido. Porque esa es la idea en el pensamiento judío de que un seguidor sigue al maestro hasta la muerte. Entonces, cuando una persona se subía al discipulado porque era llamado por un maestro para ser un discípulo, ese es el pensamiento, esa es la cultura judía. Nosotros, ¿cómo pensamos? Anda a la iglesia y apúrate porque tenemos que salir y hacer esto, lo otro, y tenemos que ir al centro a comprar unas cosas. Y estudiar, ¿no? Porque si no estudias y no te recibís, no vas más, ¿no? A la reunión de jóvenes, no vas más a la iglesia, no vas más al discipulado. Miren el pensamiento. Y yo no estoy diciendo de que eso esté mal, estudiar y hacer las cosas que tenemos que hacer. Lo que le estoy diciendo es como que lo estoy poniendo en un par de espejos y que veamos que cómo el discipulado también pasa por una cuestión cultural. Y si nosotros no asimilamos de que el discipulado es algo que nos absorbe
100%, nunca vamos a avanzar en el conocimiento de todo lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer entonces? Predicar todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. No solamente podemos hablarle a la gente del amor de Dios, y para hablarle del amor de Dios también tenemos que hablar de otras cuestiones. Yo no puedo pasarme el tiempo hablándole a la gente porque a mí me gusta escatología bíblica y todos los acontecimientos. No, hay que hablarle todo. Hay que hablarle de todas las cosas. Pablo decía en Romanos 11:22, dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. ¿Qué hay que mirar? La bondad, pero tener presente la severidad de Dios también. Por eso él dijo, todas las cosas que yo les he mandado. Y miren esto, porque acá viene algo, agárrense bien, porque, y ustedes díganme a mí también, que yo también me agarre, porque esto es para mí también. Primera de Timoteo. Jesús dijo, todas las cosas que yo les he mandado. Y esto va para todos nosotros. Miren lo que dice, Primera de Timoteo 6, del 3 al 4. Primera de Timoteo 6, del 3 al 4, dice así. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Fuerte, ¿no? Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme, de acuerdo a la piedad, está envanecido. Y no se queda ahí, mire lo que dice, no sabe nada. Nada sabe y delira acerca de cuestiones. Delira, o sea, somos delirantes, o sea, el que habla cosas que no se adecúan a la palabra de Dios, acá la palabra lo llama como delirante. Que nada sabe, que está envanecido y delira acerca de cuestiones y contienda de palabras de las cuales nacen envidias, nacen pleitos, nacen blasfemias, nacen malas sospechas. Queremos tener problemas en nuestra iglesia, en nuestra congregación, y vamos a tenerlo si no enseñamos lo adecuado y lo que se conforma a la sana doctrina de la fe. Por eso cuando yo le decía, discipulado, ¿qué es? Es transmitir la genética de nuestro Señor Jesucristo, que no es otra cosa más que las características de Él mismo y que puedan asegurarse en la vida de las personas a través de las generaciones, sin que se desvirtúe y sin que se pervierta. En otras palabras, es lo que los apóstoles le llamaban asegurar la sana doctrina de la fe. Así de sencillo. Entonces, ese debe ser nuestro deber. Esa doctrina conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina conforme a la piedad? ¿Saben cuál es la doctrina conforme a la piedad? Es la doctrina que nos lleva a buscar siempre más de Dios y que no se va para ningún otro lado. Es aquella doctrina que nos hace poner la mirada en las cosas de allá arriba y no en la de abajo. Es la doctrina que nos hace poner la mirada en aquellas cosas que no se ven, porque las que se ven son temporales. Esas cosas temporales las incluyamos dentro de nuestra vida en Cristo. Pero nosotros pongamos nuestra mirada en las cosas que no se ven. Esa es la doctrina conforme a la piedad. Es la que nos hace amar más a Dios y la que nos lleva a rendir nuestro corazón verdaderamente a Dios, sin importar nada de lo que digan los demás. Y no lo digo esto con soberbia, ni porque de hecho nosotros estamos ¿para qué? Para compadecernos de la gente. Jesús dice que se compadecía de las multitudes. Así que no es que yo vivo en una burbuja y digo, a mí no me importa, yo vivo la palabra, pero es que si yo la vivo a la palabra verdaderamente, me va a llevar a compadecerme de los demás. Si yo entiendo el mandato de Jesús y lo asimilo en mi espíritu, me va a llevar a compadecerme de todos aquellos que hoy no lo conocen. Entonces, esa es la doctrina de la piedad. Vendrán ataques, persecución, pero yo tengo una promesa de Dios. No te preocupes porque yo estoy con vos todos los días hasta el fin del mundo.
Esa es la doctrina que dejó establecida Jesús para que nosotros enseñáramos. Cuando Él decía entonces, enseñen todas las cosas que les he mandado. Y hay mucho por aprender de Jesús. Aprender de Él, aprender cómo es Él. Y como siempre digo, tomar de su riqueza. Pablo fue llamado, dice, ¿para qué? Para anunciar el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿Qué hacen las riquezas en la vida de un cristiano? Te dan mayor plenitud. Y cuando hay mayor plenitud en la vida de un cristiano es como un televisor de alta definición en donde podemos ver una imagen en calidad 4K, no sé qué calidad vendrá ya con el avance de la tecnología. Es poder manifestar en una mayor calidad la persona de Jesucristo. Queremos ser discípulos verdaderos, hacer discípulos en calidad y que no sean discípulos del montón. Hay que empezar a reproducir a Cristo en una mayor calidad, en una mayor definición. Todo lo contrario, la palabra nos dice, si no hacemos esto, dice que estamos envanecidos. Estamos envanecidos, no sabemos nada. ¿Y todo por qué? Porque hemos dejado de lado la palabra de Dios. Iglesia, no se puede dejar de lado la palabra. Es lo único que tenemos, no tenemos de dónde agarrarnos. Porque no tenemos absolutamente de dónde colgarnos si nos soltamos de la palabra de Dios. ¿De dónde podemos agarrarnos? Así que todas las ideas y cosas que tenemos está buenísimo. Pero si no va así, respaldado con la palabra de Dios, apoyado y sustentado en eso, no sé qué ADN vamos a alimentar de aquí en más. Y no se olvide, no es solamente, no depende de mí, o no es solamente para mí, es para las generaciones que vienen delante de nosotros. Entonces, la palabra de Dios, yo quiero decirle para terminar, la palabra de Dios nos basta y nos sobra. La palabra de Dios basta y sobra. Las enseñanzas de Jesús son completas, que es lo que decía el Salmo 19:7, porque la ley de Jehová es perfecta. ¿Qué hace la ley de Jehová? Convierte el alma. Porque los mandamientos de Jehová son fieles, que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Entonces, para hacer discípulos no se puede hacer de lado las instrucciones del Señor. Y esta es la misión del discípulo. Esa es la misión del discípulo. Es a eso a lo que nosotros debemos de atender si es que verdaderamente queremos ser llamados. ¿Recuerdan lo que era ser cristiano? Que seamos llamados, ya sea porque se estén burlando o por lo que sea, pero que pues seamos dignos de ser llamados cristianos. Es decir, pequeños, ungidos, seguidores de Cristo verdadero, que nos reconozcan por lo que vivimos, por lo que hablamos, por lo que somos. Y eso se logra solamente llevando a cabo esa gran comisión. Así que, traducida para terminar, por tanto, por la autoridad sin límite que le ha sido dado a nuestro Señor Jesucristo, vamos y hagamos seguidores de Él, hagamos imitadores de Dios, enseñándoles sistemáticamente todas las cosas que Él ha mandado y que permanezcan en las prácticas de todas sus enseñanzas. Y podemos estar tranquilos, que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. No te preocupes por tu familia, no te preocupes que si tenés trabajo, que si no tenés. Él se encarga, porque cuando vos te encargas de los negocios de Él, Él está pero totalmente atento a todo lo que nosotros necesitamos. Nunca ha dejado desamparado Él a alguien que lleva la palabra, a alguien que se encarga de sus cosas, porque Él es el dueño de esta empresa. Amén.